Horizontes latinoamericanos del filosofar. Una exigencia recorre la filosofía desde sus orígenes. Comenzar por el comienzo. ¿Puede la filosofía satisfacer este mandato al que ella misma se somete desde sus entrañas? La respuesta es compleja, pues no puede rehusarse a intentarlo una y otra vez, sin arriesgarse al sacrificio de su condición en tanto filosofía, a sabiendas, sin embargo, de que fallará inexorablemente. Porque todo comienzo irrumpe en medio de lo que ya está en curso, de modo que comenzar es siempre ya intervenir, sin cerrar la brecha que el propio movimiento hacia el comienzo abre, sea cual fuere el principio que se reclame como fundamento último de la operación entera. Se buscará en vano en la historia de la filosofía ejemplos que refuten la generalidad de esta formulación. Aún la filosofía más crítica y escéptica señala por vía negativa el lugar de lo originario. Comenzar a intervenir son las cuerdas con las que se ciñe el bucle filosófico, cuya expresión es en la vertiente positiva y aún especulativa, la creación de un concepto que cubra enteramente las huellas de la intervención. Por otra parte, en la vertiente negativa, crítica y aún destructiva, se asistirá a la segregación de una urdimbre metódica dirigida a deshacer el bucle, incluso la posibilidad de todo bucle. Se vislumbra un lugar paradojal de la filosofía, que algo en medio de todo se erija como expresión de la totalidad. El sistema hegeliano es una representación inmejorable de esta pretensión. Seguramente por ello, el filósofo alemán ve en el gesto filosófico el vuelo del búho al atardecer. Astucia suprema de encontrar el comienzo en el final, pero proyectado retroactivamente hasta alcanzar la ecuación perfecta de lo racional y lo real. La estrategia hegeliana requiere que toda particularidad se ensanche hasta engullirse a sí misma en lo universal. Recién entonces el filósofo se asignará el derecho a hablar en nombre del todo. De ello se seguiría que ninguna determinación debiera limitar o parcializar a la filosofía resultante. La filosofía ha comenzado, sí, tiene una historia, tanto en la dimensión colectiva de la humanidad como en la singularidad de una aventura individual. Pero ese comienzo habrá de recuperarse plenamente como articulación interna de la totalidad como tal. Así las cosas, toda filosofía cuya exigencia sea la de afirmar su particularismo se volverá aparentemente un contrasentido, a no ser que precisamente con ella se denuncie como Adorno, como Theodor Adorno, que lo falso es el todo. Y bien, en la filosofía hecha en nuestra América, para usar la celebrada expresión de José Martí, el proyecto de constituir una filosofía americana, esto es, una que pretende afirmarse precisamente en su particularismo, es una marca constituyente de toda una tradición, reiterada y renovada de muchas maneras. ¿Es que acaso se trataría de una filosofía resignada, entregada a su parcialidad y a su inmadurez? He aquí el escenario que me propongo revisitar, establecido quizá por primera vez en la palabra y los escritos de Juan Bautista Alberdi, a mediados del siglo XIX, precisamente aquí, en Montevideo. Ya en 1838, de pluma alberdiana, se publica en Buenos Aires el fragmento preliminar al estudio del derecho, en el que aparece por primera vez el tema de una filosofía americana, retomado por el mismo Alberdi en el escrito dado a conocer en Montevideo en 1840, bajo el título Ideas para presidir a la confección del curso de filosofía contemporánea en el Colegio de Humanidades. El contexto polémico en el que esta perspectiva se inserta incluye contrapuntos con dos autores uruguayos, el profesor Salvador Ruano, seguidor de los ideólogos franceses, quien concebía a la filosofía como un saber universal para el cual las determinaciones nacionales eran insustanciales, y Andrés Lamas, cuyo trabajo, por el contrario, converge con el de Alberdi, como se aprecia en las páginas de El Iniciador de Montevideo, publicación en la que también se dio a conocer el texto de Alberdi.
Para ambos autores se requería una segunda emancipación, en términos de una independencia inteligente, la de la conquista de la inteligencia americana. El filósofo argentino Arturo Andrés Roy, de cuya propuesta nos ocuparemos largamente en esta conferencia, nos recuerda que el breve ensayo de Alberdi permaneció desconocido durante todo el siglo XIX, pero que a partir de su integración en la edición de sus escritos póstumos en el 1900, año que se puede recordar a José Enrique Rodó con la publicación de su gran obra, y en este momento, ¿cómo se llama? El Ariel de Rodó, y aparentemente Rodó no conocía el texto de Alberdi para ese entonces. En ese año, ¿no? En 1900, con la edición de los escritos póstumos, fue ahí que fue conquistando, a partir de ahí, una consideración creciente en referentes fundamentales de nuestro pasado filosófico, como José Ingenieros, Alejandro Korn y José Gauss. Estos nombres son por demás significativos, porque ninguno de ellos inscribió su obra filosófica en lo que comúnmente se identifica con expresiones filosóficas americanistas o latinoamericanistas. De igual manera, es destacable que el mismo Arturo Roy, quien sí inscribe su filosofar en esa corriente, filosofía de la liberación incluida, haya identificado a la obra de Vaz Ferreira precisamente como un comienzo de la filosofía latinoamericana. Y sabido es que no por la temática de la insigne obra de vuestro coterráneo. ¿Qué es lo que entonces estos diversos pensadores encontraron tan inspirador en el programa alberdiano? Limitémonos a la recepción de Roy, pero antes repongamos algunos pasajes de la Declaración de Ideas. Dice allí Alberdi, cito: «No hay pues una filosofía universal porque no hay una solución universal de las cuestiones que la constituyen en el fondo. Cada país, cada época, cada filósofo ha tenido su filosofía peculiar. La filosofía de cada época y de cada país ha sido por lo común la razón, el principio o el sentimiento más dominante y más general que ha gobernado los actos de su vida y de su conducta. Y esa razón ha emanado de las necesidades más imperiosas de cada período y de cada país. Es así como ha existido una filosofía oriental, una filosofía griega, una filosofía romana, una filosofía alemana, una filosofía inglesa, una filosofía francesa, y como es necesario que exista una filosofía americana». Fin de cita. En resumen, Alberdi asume que los problemas que formula la filosofía son peculiares según la peculiaridad de quienes lo formulan, y que encuentran también su solución en expresiones no menos peculiares, clasificadas según las naciones, las épocas y las lenguas. Sin embargo, mientras que considera dadas las otras filosofías, respecto de la americana sitúa una exigencia, una necesidad de que la haya, es decir, un proyecto, no algo ya alcanzado y realizado. Lo llamativo es que por caso, casi 90 años después, Alejandro Korn, en sus nuevas bases, título que alude precisamente a Alberdi, todavía encuentra un proyecto, no un logro. Habrá que esperar a la década del 50 del siglo pasado, en una obra como la de Leopoldo Sea en su polémica con Augusto Salazar Bondy, para hallar la tesis plenamente desarrollada de que tal filosofía, es decir, la filosofía americana, existe. Pero la polémica continúa abierta en nuestro presente, como también lo estaba en los años 70, en los que se sitúan los esfuerzos de Roy para elaborar una sólida argumentación filosófica en la que asentar ya no el proyecto, sino la realidad plena de una filosofía americana, o latinoamericana, quizá más propiamente. Veamos el puente que Roy tiende entre su perspectiva y la fuente alberdiana a partir de este otro pasaje de ideas que el propio filósofo mendocino, Roy, era mendocino, cita. Así nosotros, partiendo de las manifestaciones más enérgicas y más evidentes de nuestra constitución externa, escuchando el grito salido del hombre, que por todas partes dice: soy personal, soy idéntico, sensible, activo, inteligente y libre, y debo marchar eternamente en el progreso de estos grandes atributos.
Trataremos según esta ley de nuestra naturaleza, que se nos da a conocer por intuición y por sentimiento, de explicar las condiciones más simples de un movimiento social, político, industrial y literario, el más propio para llegar a la satisfacción de las necesidades más generales de estos países, las nuevas naciones americanas, en estas materias. Fin de cita. Tomando estos y otros pasajes de la fuente alberdiana, Roy recoge a su través las características fundamentales de un filosofar propio, auténtico, en fin, nuestro americano. Estos rasgos afirman una filosofía incompleta y abierta, concerniente al hombre como ser social, que se manifiesta en su particularidad histórica y circunstanciada. Dice Roy, en relación a la enunciación ejemplificada por el texto de Alberdi que acabo de citar, se trata claramente de un sujeto que se tiene para sí mismo como valioso, y en la medida en que se afirma desde su constitución externa, enuncia su propia subjetividad desde un nosotros. Fin de cita del texto de Roy. Roy encuentra entonces en la fuente alberdiana un antecedente valioso y célebre de lo que él mismo presenta como su concepto fundamental, el a priori antropológico, su manera de comenzar desde el comienzo, pero con el margen de conciencia crítica que no encubre la intervención que lo constituye, dirigida justamente contra todas aquellas fuentes de la gran tradición que al ofrecer sus propias figuraciones del pretendido a priori, no asumen su propia intervención, su propia particularidad. Debemos ahora acometer la ardua tarea de sistematizar la tesis de Roy, que éste desarrolla siempre fragmentariamente en diversos trabajos, la mayoría de los cuales fueran reunidos en la obra citada. La obra se llama Teoría y Crítica de la Filosofía Latinoamericana. La proposición en la que se cifra el mentado a priori es una conjunción que dice: nosotros, en tanto latinoamericanos, valemos para nosotros mismos y pensarnos a nosotros mismos es valioso. Esta sería la proposición que enuncia, si es una proposición o una conjunción de proposiciones, que enuncia el a priori antropológico. Roy toma esta fórmula de la obra de Hegel, sacando el latinoamericano, por ejemplo, pero a diferencia de este, sostiene que el comienzo es matinal, no vespertino, y que su alcance universal nunca ha de encubrir el particularismo que lo habita. La obra de Hegel de la que Roy toma este enunciado es la introducción a sus lecciones de historia de la filosofía. Para Roy, este texto constituye un nuevo discurso del método, lo que nos da una primera pista de cómo interpreta él mismo el estatus de su a priori. Y así como se ha debatido largamente acerca de si el cogito cartesiano cuenta o no como proposición, la filiación establecida por el propio Roy entre el texto hegeliano y el cartesiano, aunque claro está, como esperamos mostrar, no solo por ello, nos habilita a preguntarnos por nuestra parte si esta fórmula constituye realmente una proposición. En resumen, el desarrollo del propio filósofo argentino discurre en términos que yo resumo la variedad de desarrollos que Roy ha hecho del a priori antropológico, que lo ha hecho de una forma sistemática pero dispersa a la vez. Entonces resumo en esto que ahora voy a enunciar. Toda filosofía es un recomienzo, una tarea que conlleva una posición ideológica, dada su facticidad, su parcialidad, pero su vocación es la autocomprensión de ese espesor ideológico hacia una universalización siempre en curso e inacabada. Recomenzar es su única forma posible de comenzar y supone una ruptura, una crítica que se inscribe en una empiricidad dada, cuyo sentido requiere la autoconciencia de tomarse a sí mismos como valiosos, situando esta autovaloración en un código que organiza a los entes en un mundo y a nosotros mismos como entes entre los entes. El nosotros en cuestión es un hecho de discurso que remite a un acto valorativo originario, el que opera como supuesto o condición de posibilidad de la experiencia que nos concierne en tanto seres sociales e históricos, dimensiones estas esenciales a nuestra condición de seres humanos.
En este resumen, hemos utilizado y puesto en orden esquemático los términos del propio Roy, y no sería conducente intentar aligerarlos y esclarecerlos punto por punto en los límites de una conferencia. Apuntamos mejor a una intelección del conjunto, a partir del análisis de la proposición que se enuncia como a priori. Ni el cogito cartesiano, ni el a priori kantiano nos indican un rumbo positivo para facilitarnos el camino. El primero, el cogito cartesiano, porque su fuerza e interés radica en la anomalía de que, mentando lo contingente, alcanza necesidad en su dimensión, entre comillas, performativa, por así decir, lo que obviamente no ocurre con la fórmula royniana. El segundo, el kantiano, por ser una exigencia formal del conocimiento, totalmente independiente del orden empírico, que es el orden en el que, por el contrario, se inscribe el a priori antropológico de Roy, según él mismo sostiene reiteradamente. Cierto es que su fuente explícita es Hegel, y hay una continuidad crítica entre la obra de Roy y la del maestro alemán. Pero tampoco nos sería de ayuda, a los fines de un análisis y comprensión de la declamada proposición, sumergirnos en las aguas torrentosas del sistema hegeliano. Veamos, en cambio, cómo se forma término a término la proposición royniana. Su argumento, el argumento en el sentido de función y argumento, ¿no? El argumento de la pretendida proposición es nosotros los latinoamericanos. Argumento que el autor propone como un hecho de discurso. Comencemos por interrogar este componente de la fórmula que se nos propone. Por un lado, como hecho de discurso no se identifica con un individuo o un conjunto de individuos que la pronuncian o escriben. Para entender este punto, no encuentro mejor guía que la elaboración que Michel Péchet propone de una tesis ya clásica de Louis Althusser. El filósofo francés afirmó en Ideología y aparatos ideológicos del Estado la siguiente tesis: la ideología interpela a los individuos en sujetos, para significar que son las formaciones ideológicas las que, por vía de una identificación imaginaria, dan realidad material y efectiva a los sujetos, cuyo estatus, decimos con Péchet en La senda de una filosofía althusseriana del lenguaje, es el de un hecho de discurso. La enunciación del a priori antropológico se inscribe perfectamente en esta teorización. Él o los individuos que la enuncian, al identificarse con el predicado que por vía de aposición ingresa en el argumento, se afectan a sí mismos con una identificación que da consistencia a un sujeto. En efecto, el argumento cristaliza la proposición nosotros somos latinoamericanos, donde la función proposicional, ser latinoamericano, refiere a un hecho ideológico, cuya raíz empírica, geográfica e histórica constituye el paisaje de una condición ontologizada. El elemento de interpelación del lema althusseriano está dado aquí por la primera persona del plural, elemento que desaparecería si la proposición fuera los latinoamericanos valen. Por ello Roy califica de antropológico el funcionamiento a priori que pretende para su proposición, en el sentido en el que se habla de antropología filosófica, es decir, de una antropología dirigida a esclarecer una condición ontológica de lo humano. Que se trate de la condición latinoamericana es esencial a la perspectiva ideológica de la que parte esta elaboración filosófica, pues no contaría como equivalente una proposición que dijera nosotros que somos argentinos o nosotros que somos uruguayos valemos. Más aún cuando se completa con este último predicado, aplicado al argumento completo, de la siguiente manera: valemos en tanto latinoamericanos, que no da ciertamente lo mismo que otro que dijera valemos en tanto argentinos, o valemos en tanto uruguayos, o valemos en tanto filósofos, etc. Pero pregunta Roy y nosotros con él, ¿qué latinoamericano asevera la proposición? Es decir, ¿cuál es el sentido de la interpelación en juego? Estas preguntas complejizan el problema, pues abren nuevamente la proposición hacia su voracidad de nuevas determinaciones, potencialmente indefinidas, dado que dejar las cosas en este punto volvería intratable la cuestión entera. El recurso que se le impondría al autor es el habitual: sumar las predicaciones de propiedad o autenticidad a la determinación de latinoamericanos,
con lo que se profundizaría la dimensión ideológica como arma de combate. Pero Roy permanece fiel a su orientación crítica, de modo que la distinción entre buenos y malos, valiosos o no valiosos, auténticos e inauténticos latinoamericanos, forma parte, en todo caso, de un campo conflictivo dentro del discurso mismo. Es decir, no hay un fundamento ulterior al que ningún sector en pugna pueda recurrir para alzarse con el trofeo de la autenticidad. Es el paso de la ideología a la filosofía lo que posibilita la toma de distancia, la diferenciación entre una posición particular asumida en el terreno de la disputa, que permanecerá ideológica, y el dispositivo teórico y analítico en el que se juega el elemento conceptual general. Vayamos ahora al predicado valemos. Busquemos apoyo en el propio texto de Roy, por ejemplo, en estas consideraciones que cito. La exigencia de ponernos a nosotros mismos como valiosos supone, como es obvio, una toma de posición axiológica. Entre lo valorativo y la experiencia hay una relación necesaria en cuanto a que ésta es imposible, la experiencia, sin el juicio de valor sobre el cual se organiza. La experiencia de la cual nos ocupamos, y que es la que reclaman las ciencias humanas, arranca, como toda experiencia, de un a priori, que es su fundamento de posibilidad y que por tanto la constituye como tal. Se trata de un a priori antropológico, que es por eso mismo fundamentalmente axiológico y muestra la típica a prioridad material que es propia de los valores. Fin de cita. No podemos sino lamentar que el autor asuma como obvias tantas tesis que para nada lo son, marcadas como están por tradiciones que fungen como supuestos. Pero ya tenemos bastante camino recorrido como para captar el núcleo de la trama. Recurriendo una vez más a la técnica de la paráfrasis sumarial, lo que nos queda entre las manos es lo siguiente. Ponerse a sí mismo como valioso constituye al sujeto, y al hacerlo lo vincula a un mundo de experiencia cuya manifestación lo supone. Se trata de un a priori porque claramente es independiente de la experiencia, pero como el propio Roy lo señala, no es a priori del contexto histórico, esto es empírico, en el cual surge. Respecto de lo empírico sería más bien a posteriori. Sin embargo, aún en este otro sentido, no remite a ningún hecho, sino a un acto, una decisión o un sentimiento, podríamos decir. Como en la perspectiva del Wittgenstein del Tractatus, en el mundo no hay ningún valor, sino que éste es del orden de lo trascendental. La diferencia entre la concepción de Roy y la de Wittgenstein, en este punto, es que el sujeto ético en el Tractatus es tan trascendental como el valor, mientras que, al menos según mi lectura, en la perspectiva del filósofo mendocino, el sujeto es siempre ideológico y, como tal, es un efecto a la vez de la autovaloración y de la formación discursiva que lo interpela. Lo que tiene lugar ya en la experiencia del mundo, no en su límite o más allá de él. Recordemos que en la conferencia de ética, Wittgenstein distingue entre juicios de valor relativos y absolutos, y solo a estos últimos considera propiamente expresiones de una ética, precisamente porque las valoraciones relativas se reducen a hechos del mundo. En este sentido, el núcleo valorativo del a priori antropológico, que es su fundamento último, es un juicio de valor absoluto. El panorama sobre la proposición nosotros, en tanto latinoamericanos, valemos, se completa. Esta proposición resulta del enlace de dos elementos de orden distinto. El a priori, el elemento a priori, que es un juicio absoluto de valor, y el ideológico, expresado en la aposición, que es relativo a una codificación histórica y social, y a una posición por vía de identificación imaginaria dentro de ella. Hay una dinámica interna en el juicio entero. El juicio de valor absoluto evoca un acto que se ejerce sobre un sujeto ideológico, el que se constituye críticamente en la autoconciencia de su valía. Si se busca el agente último de ese acto, solo se obtienen diferentes capas de ideología, pues no hay ningún sujeto dado más allá de esas mediaciones discursivas.
Más aún, lo que hace existir y consistir a un sujeto allí es el movimiento de autoafirmarse en una valoración positiva, pero siempre según cierta condición particular, que en el caso del filosofar que busca desarrollar Roig es justamente el ser latinoamericano. Esta filosofía matinal se quiere a sí misma marcada por su particularidad, no para condenarse a ese límite, como al encierro de una prisión, sino como la única vía legítima para cualquier filosofía de estar a la altura de su aspiración totalizadora y universal. Nos inquieta en este punto una inquisición que cae por su propio peso. ¿Por qué las fuentes de la filosofía, en los más diversos textos de su Parnaso, no nos dan un ejemplo similar? ¿Acaso Descartes tiene en cuenta la determinación de francés al nivel de su cogito? ¿Kant la germánica para su sujeto trascendental? ¿O Hegel la de germano y europeo para que la sustancia devenga el sujeto que al final se reencuentra totalizado en el saber absoluto? Claro que no. Por el contrario, ocurre por caso que Hegel ubica el amanecer filosófico en la antigua Grecia y su madurez en ciertamente germana, para el filósofo nacido en Stuttgart, a pesar de que la región de Baden a la que pertenecía no estaba aún plenamente integrada a Alemania como nación unificada, lo que ocurrirá bajo forma imperial recién en 1871. Es decir, después del fallecimiento de Hegel, ¿no? Sin embargo, a su a priori antropológico, si hemos de expresarnos en los términos de Arturo Roig, no lo afirma en tanto teutón, badenés o alemán. Es como si en la perspectiva hegeliana el particularismo alemán se extendiera hasta abarcar todo el universo, al punto que para América solo quedaba ser puro futuro, pero el de Europa, claro. Por el contrario, el horizonte filosófico latinoamericano, exceptuando quizá a Vasconcelos y su raza cósmica, no quiere confundirse con el de la humanidad. Roig, como Alberdi y tantos otros, escucha una voz americana, latinoamericana, en fin, propia, y busca fundar su recomienzo en ese coro del que se siente parte. Contra cualquier perspectiva universalista que asume la representación de la filosofía con mayúsculas, de la humanidad con mayúsculas, los filósofos latinoamericanistas, de los que Roig es un ejemplo mayor, denuncian semejantes pretensiones como encubridoras del particularismo del que están hechos. Ahora bien, ya no como latinoamericanos o como filósofos latinoamericanos, sino en tanto filósofos sin más. ¿Qué posición hemos de asumir? ¿O acaso no hay tal cosa como filosofía sin más? En el gesto de quien grita yo valgo, hay algo obviamente adolescente, reivindicativo, un síntoma de inmadurez. Pero si la filosofía está condenada a fracasar en su esfuerzo de comenzar desde el comienzo con mayúscula, a lo que me refería al comienzo precisamente de la conferencia, si siempre está condenada a fracasar en ese esfuerzo, la forma que alcance en cada una de sus expresiones nunca estará a la altura de la forma con mayúscula. Y esta distancia será precisamente toda la que se necesita para que se manifieste la inmadurez de cada caso. Podríamos decir que lo que diferencia a las filosofías entre sí es el modo en el que se las arreglan para fracasar en sus aspiraciones fundacionales. Es decir, el grado de inmadurez con el que su gesto idiosincrásico maquilla su inevitable mueca, para cuando es contemplada desde corrientes antagónicas, indiferentes o sencillamente desde afuera de la filosofía. Pero cabe insistir, ¿por qué nuestra inmadurez debiera ser tan evidente? ¿Acaso necesitamos verificar una y otra vez que hay allí un coro de voces dentro del cual asumir la nuestra, digo, la de cada uno de nosotros? Porque en los pueblos en los que la filosofía se ha realizado, el filósofo no ha temido cantar solo, quizás seguro de ese coro, o indiferente al hecho de su existencia o inexistencia. Y es notable la acentuada porfía del nosotros en la perspectiva de Roig. Ya que al mencionar a Alberdi hemos recordado a un argentino entre uruguayos, recordemos ahora lo que el escritor argentino Héctor Álvarez Murena destaca de un uruguayo entre argentinos, el dramaturgo Florencio Sánchez,
pues en la anécdota y en su interpretación podríamos hallar nuevos indicios para concluir algo de todo este planteo acerca de los horizontes latinoamericanos del filosofar. En su interpretación de la condición americana como producto de lo que denominó en el libro homónimo el pecado original de América, Murena repara, en efecto, en una curiosa anécdota referida a Florencio Sánchez. Según relata el gran dramaturgo, para escribir sus obras de teatro, requería que a su alrededor hablaran en voz alta mientras lo hacía. Murena interpreta la escena como un síntoma, no solo individual, sino comunitario. La hipótesis que formula es que Sánchez pugnaba contra el silencio y con ello mostraba que su comunidad de pertenencia, nosotros, nos encontramos cara a cara, sin el abrigo de la cultura que dispensa una comunidad humana, con el horror del silencio del mundo, con el silencio de Dios. Lo que nos hace auténticamente humanos, conjetura Murena, es una voz comunitaria que puebla el silencio originario. Cuando la palabra del ser humano no ha comenzado o cesa, nos dice, el silencio originario adquiere una presencia demoníaca, el demonio que Florencio Sánchez conjuraba para poder entrar en el silencio creativo, desde el cual pronunciar la palabra humanizadora, a la vez solitaria y comunitaria, cual es la palabra del escritor. En resumen, el sonido de la comunidad, amortiguando el silencio inhumano, habilita la fecundación y la fecundidad de una palabra propia. En un pasaje especialmente propicio para nuestras cavilaciones, escribe Murena, una lengua, no obstante cristalizarse en formas, es primariamente sonido. Es el ruido que el hombre emite para atenuar la insoportable tensión con el silencio en que se halla en la soledad terrestre, en la intensidad, la intención y el matiz peculiarísimos con que dicho sonido es lanzado hacia el mundo circundante, va implícita una insustituible idea del mundo. Al leer esta cavilación típicamente mureniana, no podemos sino preguntarnos si acaso Alberdi escuchaba ese grito desde el que obtener una filosofía nuestra, peculiar, o si más bien buscaba encontrarlo para no sentir cierta orfandad en medio del silencio del desarraigo, tanto como Sánchez procuraba encontrarse con su voz propia en medio de un ruido protector. La indicación de Murena, proyectada ahora sobre el nosotros valemos de Roy, nos llevaría a ver en este gesto, en esa apuesta de comenzar recomenzando en medio de un nosotros que se pone a sí mismo como si se autoengendrara, un síntoma de esa ausencia de voz comunitaria sobre la cual afirmar la singularidad que una filosofía, como una obra de arte, están llamadas a conquistar. Pero si un Bá Ferreira y un Alejandro Korn, por ejemplo, conquistaron esa voz filosófica personal, sin la mueca inmadura de la proclama autovalolativa, ¿por qué no se las ha seguido escuchando, en medio de otras tantas voces que pronunciaron la propia? ¿Por qué no termina de conformarse el coro que haga ya innecesario gritar que nosotros valemos? No se puede existir sin comenzar, escribió Peter Sloterdijk alguna vez. Menos aún se puede fundar una filosofía, agregaríamos, aunque este comienzo sea siempre un recomenzar, un intervenir en medio de las cosas del mundo. Va siendo hora de que reconozcamos las voces del coro y que cada quien asuma con su fuerza y con su estilo el solo creador que le corresponda. Que haga finalmente historia de la filosofía, sí, pero no menos que la de una comunidad enraizada en su propia cultura. El Nosotros valemos de Arturo Andrés Roy habrá sido una voz más, destacada dentro de las voces de ese coro, que a partir de allí pueda tocar otra canción, la que resulte de un filosofar siempre plural, abierto y peculiar, como quería Alberdi y muchos otros después de él. Gracias. Bueno, ahora abrimos un espacio para preguntas, objeciones, lo que sea.
No se olviden de Florencio Sánchez. Hagan ruido. Bueno, voy a empezar yo entonces. No, me gustaría decir, si bien me parece haber entendido tu posición respecto de la cuestión de una filosofía latinoamericana, tú hablaste de los universalistas y bueno, los latinoamericanistas. Si bien creo conocerla, me gustaría si pudieras expresar un poco cuál sería tu posición respecto de esa oposición, ¿no? Sí, o sea, a ver, esta idea original, digamos, la que planteo al comienzo, ¿no? La de que eso que llamo allí el bucle filosófico es un anudamiento entre el comenzar y el intervenir. Es decir, la filosofía se ve invocada, diríamos, por esa exigencia, la de comenzar desde el comienzo, el fundamento, el originario, etcétera, distintas figuras, ¿no es cierto?, de ese mismo impulso o esa misma vocación. Ahora, es claro que también la filosofía debe reconocer, incluso en una obra como la de Hegel, que tiene siempre un ámbito de intervención, es decir, que no puede sino comenzar en algún punto. Es decir, que hay una tensión entre comenzar e intervenir, ¿cierto? Estoy ahora resumiendo un poco lo mismo que acabo de exponer. En esta tensión, todo comienzo se manifiesta como un recomienzo, y eso es la intervención, ¿no? Un recomenzar. Ahora bien, la filosofía latinoamericana, en la visión de Roy, asume plenamente su propia inmadurez, en el sentido en que la inmadurez es una distancia acerca de la forma que el comienzo encarnaría. Mientras que la filosofía europea se ha planteado a sí misma en muchos casos, en lo largo de la historia de la filosofía, Hegel sería el ejemplo que Roy tiene todo el tiempo en mente, se ha planteado como una filosofía en sí misma ya universal. Es decir, que es capaz de borrar todo su particularismo para comenzar desde el comienzo con mayúscula. Quiere decir que, paradójicamente, una filosofía latinoamericanista hecha a la altura de la exigencia de la filosofía, es decir, del pensamiento crítico y no de una ideología que no se critica a sí misma, paradójicamente digo, una filosofía particularista, en este caso latinoamericana, más que latinoamericanista, diríamos latinoamericana, asume que la única forma auténtica de alcanzar la universalidad es asumir plenamente su particularidad y con esto su distancia de la forma con mayúsculas, de la perfección filosófica, es decir, su inmadurez. Entonces hay una vuelta de tuerca de acuerdo a la cual la filosofía, la gran tradición, está en falta respecto de la exigencia crítica mucho más que la filosofía latinoamericana. Esa es la astucia final, diríamos, de la operación, ¿no? Parece que ahora se entendió. Alguien tenía que abrir fuego, ¿viste? No hay ruido, no piensa. Como Florencio Sánchez. No, Sammy, fue muy interesante y te quería preguntar, cuando vos decís que la filosofía latinoamericana tiene que asumir su particularidad y recomenzar desde ese lugar, lo que no me queda muy claro es qué quiere decir eso exactamente, si quiere decir tratar temas específicos, es decir, si la particularidad tiene que ver con el contenido o si la particularidad tiene que ver con una actitud al enfrentar temas que no son necesariamente temas locales, sino que pueden ser en algún sentido temas que se traten en, no sé, en Laponia o en cualquier otro lado, ¿sí? O sea, ¿a vos te parece que hay una parte de esa tarea que involucra ocuparse de contenidos que tienen que ver con
local, que tiene que ver con las particularidades de la cultura latinoamericana, o no? Hay una respuesta, que te podría dar una respuesta facilitadora para mí mismo, digamos, y como que sería una respuesta más bien correcta, que es la respuesta que no, digamos, ¿no? Que no pasa por los contenidos, no pasa por la temática, etc. Yo mencioné en el texto ejemplos de filósofos latinoamericanos que nunca trataron el tema este de una filosofía propia, auténtica, latinoamericana. Sí, auténtica, pero no en el sentido de latinoamericana o argentina u uruguaya o lo que fuere nacional, digamos. Cité a Alejandro Korn, cité a Bas Ferreira. Son filósofos, bueno, Alejandro Korn tuvo algo de eso, pero no en su principal obra, y Bas Ferreira casi para nada. Lógica Viva, que es sin duda su principal texto, pero tiene muchísimos grandes trabajos filosóficos, no tratan sino de cosas universales, podríamos decir, ¿no? Sin embargo, si le damos otra vuelta de tuerca, yo diría, no es a los problemas en sí que debemos poder calificar de propios o no, latinoamericanos, por ejemplo, versus los de los otros. No es tanto los problemas, que esos debieran ser los problemas que cada filosofía logre, digamos, transitar como problemas fundamentales. Pero sí, digamos, el punto es una actitud hacia y desde los problemas. Si, por ejemplo, entramos cada quien en sus propios maestros que normalmente son muertos célebres, de los cuales nosotros nos construimos como los representantes vicarios en cada comarca, y asumimos como nuestros problemas aquellos que vehiculizan la pasión y la razón filosófica que nos mueve, su propia agenda, sin duda ahí hay un problema, un síntoma nuevamente. Es decir, no se trata de que si me ocupo de los problemas de la filosofía de Wittgenstein, entonces yo ya desnaturalicé mi condición latinoamericana. Pero debo ser capaz de construir un puente, en algún sentido, desde ese nosotros, sea nosotros los latinoamericanos u otra posición, digamos. Yo analicé el de Roy, pero por ejemplo Rorty hay un otro nosotros los pragmatistas, otras veces dice nosotros los liberales. Es decir, Rorty hace utiliza un dispositivo similar al de Roy, ¿no? No dice, no sé, acá Fede vos me dirás, pero yo no creo que es tanto nosotros los norteamericanos, eso, pero nosotros los liberales, los democráticos, no sé, los republicanos, los pragmatistas. Ese nosotros, afirmado queriendo esa particularidad, Rorty la utiliza críticamente contra la agenda de la gran filosofía, ¿no? Es decir, hace algo similar a lo que hace Roy, por otras razones que yo acá no trato, que tienen que ver con la dependencia, la colonia, la neocolonia, el imperio. Bueno, hay muchas otras cosas de las que hablar. La palabra de Rorty se universaliza, la palabra de Roy no. Incluso a pesar de todo, digamos, a pesar de que cada quien pronunció su nosotros. Entonces, esto debe ser complementado con muchas otras cosas, pero volviendo a tu pregunta puntual, no diría que pasa por la agenda temática, o mejor aún diríamos por los problemas, pero sí pasa por el modo en que ese sujeto ideológico los pronuncia, los trata, los aborda, los conecta, ¿no? Sobre todo el modo en que inscribe su propia existencia en ese campo problemático. Si es a pie de página de lo ya dicho, no va a contar, ni para los que ya lo dijeron, ni para uno mismo, y no haremos tradición filosófica, es decir, no haremos comunidad, es decir, no haremos coro para voces singulares que se destaquen, ¿no? Esa sería la metáfora, y no sé si te sirve como respuesta. Pero... Muchas gracias por la conferencia y
Por lo tanto, no sé si tengo derecho a hablar sobre este tema. Tal vez me lo conceda el hecho, no lo sé hasta qué punto, de que también uno de los temas básicos de la filosofía española es precisamente el de la posibilidad de una filosofía española. Además, un tema, por decirlo así, nuclear, el de la posibilidad de ese proyecto, porque también como que no existe el hecho, sino que estamos todavía intentando crear algo. Pero bueno, mi pregunta, o mis dos preguntas más bien, porque están correlacionadas, es más general. Has utilizado en más de una ocasión, de hecho en muchas ocasiones, la expresión ponerse a sí mismo. Ponerse a sí mismo, que es una expresión que inmediatamente, evidentemente has mencionado a Hegel, que creo que ha sido el hilo conductor de todo tu discurso, en cierto sentido, pero a mí me recuerda inmediatamente, y me va a dar lugar a las preguntas, me recuerda precisamente no tanto a Hegel como a Fichte. La autoposición, el self-positing del yo, la autoponerse del yo como actividad trascendental, ponerse a sí mismo como actividad trascendental. Y digo que me recuerda porque además en el caso de Fichte, pese a las numerosísimas malas interpretaciones que hay sobre él, este self-positing es muy peculiar, porque no solo es el descubrimiento de tu actividad absoluta como yo activo, sino que también está teñido de finitud, en el sentido de que el yo se descubre a sí mismo como finito, o mejor dicho, no solo como actividad, sino como actividad que puede ser consciente en la medida en que tiene incluida una pasividad, receptividad, el sentimiento. Es un yo, por lo tanto, finito. Y en su proyecto se le ha calificado muchas veces como una striving philosophy, una filosofía de la lucha, en el sentido de que el proyecto hacia el futuro de ese yo, literalmente subsumir, domesticar esos aspectos de finitud, el dominarlos, introducirlos dentro de la pura actividad trascendental, cosa que en último término nunca llega a un fin. El fin es un desideratum, el de la actividad pura, pero es un desideratum en el sentido kantiano de una idea de la racionalidad, de una idea que nunca podrá lograrse. Siempre va a haber un residuo de pasividad, de finitud, etcétera, etcétera, etcétera. Esto me da lugar, porque creo que el esquema más o menos que has expuesto es muy similar a este, me da lugar a dos preguntas correlacionadas. La primera es, si lo que tenemos, aunque sea inalcanzable, es una direccionalidad hacia la universalidad, en el momento en el que hay intervención filosófica, no hay ahí una especie de paradoja interna, es decir, una filosofía particular, por decirlo así, siempre está dirigida internamente a eliminar esa particularidad y por lo tanto a universalizarse, aunque eso sea en último término la universalidad absoluta sea imposible. La filosofía latinoamericana o española, si llegan a concretarse como proyecto, no se van a disolver en tanto que particularidad, aunque no totalmente, pero tenderán a esa disolución, y eso es lo que además en cierto sentido es esperable como filosofía. Y esa es la pregunta. La segunda comentario o pregunta es también, bien, he puesto el ejemplo de Fichte porque creo que es un caso paradigmático, por decirlo así, donde existe una tensión constitutiva entre actividad-pasividad, infinitud-finitud, razón, sentimiento, como quieras decirlo, y no se trata de disfrazar. Eso es un ejemplo de no disfraz. Eso es constitutivo del yo trascendental, que es finito, no es un encubrimiento. Me pregunto si en el caso, por ejemplo, en los casos que has puesto, no solo el de Fichte, sino posiblemente el de Hegel, posiblemente el del cogito cartesiano, en la medida en que es un cogito por definición finito, y además en la medida en que tiene contenidos de pensamiento, que eso va a ser el leitmotiv de la acción sexta, contenidos de pensamiento, que son concretos y particulares, no a prióricos, por decirlo así, pero incluidos en el propio cogito, y es lo que va a dar lugar al paso al mundo externo. Eso es otra cuestión. Si todos esos ejemplos realmente no son de encubrimiento, sino de todo lo contrario, la tensión es lo que está al descubierto, por lo tanto no son ideológicos, en cierto sentido, son también venir a la particularidad.
Entonces, me ha dado la impresión como que querías establecer un contraste y yo no veo en la gran filosofía necesariamente ese contraste de la cosa. Gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Modesto, por tu intervención, que realmente es casi, digamos, un texto en sí mismo que tiene mucha complejidad. O sea, no sé si puedo hacer justicia a todo lo que has expuesto. Lo primero, tenés todo el derecho, porque obviamente acá mismo en mi exposición está claro que la determinación de latinoamericano o español o etcétera no tiene que ver con el lugar, por ejemplo, con el pasaporte, digamos, ¿no? No es lo que dice el pasaporte, por eso hablamos de esta construcción más bien ideológica o discursiva que lo geográfico o lo histórico. Es decir, que un filósofo español como José Gaos, que es uno de los llamados trasterrados, digamos, ¿no? Que es uno de los que reconoce el valor del programa de Alberdi, se preocupó por la existencia y el proyecto de una filosofía americana, pero él no dejó de ser español. Mismo podríamos pensar fácilmente en una situación inversa, en donde digo, un argentino, un uruguayo, un mexicano, en situación vital en España, pudiera ser un protagonista del interrogante sobre la filosofía española. Primer punto eso, digamos, es decir que no la determinación previa, digamos, permanece externa, digamos, o yo dije metafóricamente como un paisaje, ¿no? De una condición ontologizada, pero en verdad no es que haya que haber nacido o haber tomado una ciudadanía para habilitarse a eso, ¿no? Sino simplemente transitar el interrogante en serio, diríamos, o desde dentro, por decirlo así. En segundo lugar, es interesante que cites el caso español, porque es como si compartiéramos el síntoma, por decirlo así. Es decir, nosotros nos preguntamos esto en Latinoamérica o buscamos esto, y lo mismo hacen los filósofos españoles en España y fuera de ella, digamos, ¿no? Entonces, hay algo interesante que indagar allí, tal vez que el hecho de que quizá el más grande o reconocido como más grande filósofo español, José Ortega y Gasset, fuera un enorme ensayista en su manera de hacer filosofía, o un conferencista ensayista, porque mucho también es de tradición oral en Ortega y Gasset, escrita y oral a la vez, ¿no? Porque era un gran conferencista, etc. Y que mucho de la mejor filosofía en Latinoamérica se haya hecho en la forma del ensayo, muestra también una respuesta posible, digamos, ¿no? Empezar por reconocer aquello que puede constituir tradición propia, y que quizá España y Latinoamérica, que además comparten la lengua, o por lo menos mayoritariamente la lengua, por supuesto está Brasil y ahí se trata de más bien la península entera, podríamos decir, y Latinoamérica, ¿no? Entonces la lengua española y la lengua portuguesa. Entonces, además de compartir las lenguas, podremos estar compartiendo a lo mejor ciertas condiciones para una tradición propia, que tenga una identidad. No tanto en los problemas, porque los problemas pueden ser, otra vez como decía Leonora, ¿no? Y como traía la cuestión de Leonora. Es decir, Ortega se preguntó por cuestiones que son las mismas que se preguntaron Heidegger o Hegel o Dilthey o no sé, o muchos otros, por decir rápido, ¿no? Entonces, es interesante el comparar, y no digo ahora, no voy a decir mucho más que eso, pero digo, no es una comparación, me parece, menor, es algo que puede resultar estratégico. Lo de Fichte te lo agradezco mucho, porque es cierto que no es Roy invoca a Hegel como fuente y no a Fichte, pero perfectamente encaja lo de Fichte en esta elaboración de Roy en muchos de los sentidos, y magníficamente ya lo has expuesto. No tengo nada que agregar ahí, o sea, me parece muy pertinente. Por último, la cuestión de la ideología. Ahí yo estoy usando ideología en un sentido distinto a la ideología alemana
o sea, el texto de 1845 de Marx y Engels, ¿no? Es decir, allí ideología aparece como el enmascaramiento de la clase dominante. Aquí ideología, vía Althusser, y hay un filósofo argentino que también lo trabajó en esa línea, Enrique Marí, supone que la ideología es un momento de la construcción del objeto de conocimiento y por lo tanto es un momento de la construcción del conocimiento mismo. Es decir, que no hay conocimiento sin ideología, diríamos. No es que la ideología es lo contrario del conocimiento, sino que es una instancia dentro del conocimiento. Los ejemplos, por ejemplo, Descartes, si ahora vemos ideológico en ese sentido, bueno, tal vez ahí hay una injusticia de parte de Roy o una imprecisión, ¿no? Habría que indagar más finamente, no estoy muy seguro de eso, de que, digamos, es claro que nosotros los latinoamericanos sí pone a ese dispositivo ideológico como parte de la construcción del conocimiento filosófico en nosotros, desde nosotros, etc. Ahora ahí se adquiere un particularismo de otro orden que el particularismo de partida, digamos. O sea, para contar frente al otro, ¿no? El otro filósofo, ese filósofo de una filosofía otra, debe existirse. ¿Qué van a venir para ser muy burdo ahora, ¿no? Estoy bajando de golpe estas disquisiciones a algo que puede sonar burdo. Pero ¿qué va a venir a buscar un filósofo en nuestro coro? Un filósofo norteamericano o inglés o alemán, especialistas en sus fuentes. Bueno, ya tiene sus fuentes. Él es un especialista en sus fuentes. O él es un filósofo que se alimentó de sus fuentes y se alimenta de sus fuentes. O ha convertido otras fuentes foráneas en parte de sus fuentes. Las ha asimilado, se las ha fagocitado, como se dice también en alguna tradición cultural latinoamericana, ¿no? La antropofagia cultural, etc. En todo caso, se trata de que tuviéramos que reconocer para un particularismo mayor, siempre será particularismo, y a lo mejor los debates, los antagonismos de la filosofía son siempre finales, porque, digamos, decimos sí, no, pero cuando alcanza el cogito Descartes, o cuando alcanza el yo, no yo, Fichte como un logro, digamos, de su metafísica, o Hegel el saber absoluto, ¿acaso han alcanzado la verdad filosófica? No, justamente, han afirmado el particularismo de su filosofía, lo han hecho en nombre de lo universal. Entonces la matriz de Roy creo que sí puede ejemplificarse con la gran tradición, ¿no? Lo que pasa es que ahí hay que refinar más el análisis de cuáles son los sentidos de ideología que están en juego, ¿no? Pero sería alargar demasiado este diálogo que podemos seguir después. Para tener en cuenta lo que me dijo Graciela. Hola, ahí está. Bueno, más o menos hizo una aclaración recién sobre la noción de ideología. ¿Podría entonces utilizarse en términos de Roy esta enunciación o esta expresión del sujeto ideológico como un sujeto histórico? Sería esa mi primera pregunta. ¿Sí? Y la segunda pregunta es si cuando Roy enuncia la idea de nosotros los latinoamericanos, estás refiriendo a esta unidad de los latinoamericanos, seguiría el proyecto de Alberdi para una posible independencia del sujeto latinoamericano, y si usted considera que si eso sería posible y cómo sería posible en términos de Roy. Ajá, sí. Pregunta. Claro, no, empezó de la fácil a la difícil, vamos, ¿no? Porque la primera, sí, claramente es un sujeto histórico. El sujeto ideológico, es decir, yo dije, la proposición esta, el a priori antropológico, tiene dos componentes. Un componente, digamos, trascendental,
que la hace una proposición a priori o pretendidamente a priori, y un componente ideológico que es siempre histórico, ¿no? Digamos, por ejemplo, nosotros los pragmatistas, en el caso de Rorty, es un buen ejemplo también. Yo no había tiempo o para abrir la conferencia, pero a medida que la escribía me resonaba ese otro nosotros. También, es decir, me parece a mí que está apelando a un sujeto histórico y también es un sujeto ideológico, con identidad, digamos, cultural, con identidad también filosófica, de posiciones y tesis filosóficas, de una tradición nacional además que se reconoce y revivifica allí, que son las de Peirce, James, Dewey, ¿no? O sea, sobre todo Dewey. Bueno, es muy similar el caso, es como si pudiéramos hacer una comparación bastante buena entre la aspiración de Roy y la de Rorty, por ejemplo, me parece. Pero bueno, yendo a cómo, sí, yo creo que se trata de un problema de dependencia e independencia, ¿no? Sí, realmente eso es muy complicado. Es muy complicado preguntarse por qué. Por ejemplo, el caso de Estados Unidos y el caso nuestro. Estamos hablando del mismo continente, estamos hablando de procesos históricos paralelos, de tiempos similares. ¿Cómo es posible que la configuración de la interrogación de una filosofía propia en Latinoamérica no tenga ninguna relación con el modo en que se tramitó en Estados Unidos? O sea, hay un paralelo en muchas cosas, pero los resultados son totalmente diversos, ¿no? Es como si... fíjense lo que pasó con la filosofía analítica en Estados Unidos. O sea, los grandes maestros de la analítica que se escaparon del nazismo, etcétera, y fueron grandes profesores y formadores de filósofos en Estados Unidos, qué sé yo, digo, Hempel teniendo de alumno a Quine y a Goodman, para citar ahora uno que me viene a la cabeza, ¿no? O la influencia de Carnap en muchos de ellos. Y bueno, ¿y eso en qué derivó? En que la filosofía analítica se volvió parte de la identidad de la filosofía de Estados Unidos, y no viceversa, que ellos se constituyeron a sí mismos como una nota al pie del positivismo lógico o lo que fuere. ¿Por qué es eso? Es muy difícil de responder. Pero, y sería como para otra conferencia, te diría, o para un seminario. O sea, realmente algo pasó distinto. Que tiene que ver con cosas como el parricidio, el fratricidio, el cómo se genera la afiliación en una comunidad. Pero sería una agenda posible para seguir el trabajo, ¿no? En esta línea. Pero sí, tenemos, o sea, la independencia es fundamental. Y bueno, Latinoamérica es un territorio o un conjunto de países muy dependientes en muchos sentidos. Y la dependencia económica no es única, no es el único punto, aunque es muy importante, pero también es la dependencia cultural, que es muy fuerte. Ahora, ¿cómo se hace para salir de esto? Bueno, buenas noches. Eso es más difícil. Respecto a la, digamos, dicotomía entre una filosofía sin más y una filosofía latinoamericana, creo que hay que señalar que se trata más bien del particularismo de la filosofía sin más. Que la filosofía latinoamericana, me parece a mí, está en un trayecto de apertura, como bien lo ha señalado usted, de decolonialidad, y que la filosofía latinoamericana sería un punto de partida para otras formas de filosofía que superen el sesgo de la filosofía sin más, que realmente es un provincianismo. La filosofía sin más, de la que se está pensando como la gran filosofía, podría entenderse como el provincianismo de Europa, como lo dice Chakrabarty al margen de Europa, y pensar más bien que el ejercicio de una filosofía latinoamericana a la luz de autores más contemporáneos como Enrique Dussel, se trataría de superar el sesgo eurocéntrico. Sería el otro giro de tuerca que habría que dar, me parece a mí, para situar este pensamiento de liberación, ya no tanto con el título latinoamericana, sino más bien de la periferia, y cómo se logra superar las filosofías del centro que se enuncian como filosofía sin más,
o filosofías universales cuando responden más bien a un particularismo, a un etnocentrismo, a un eurocentrismo. Por eso en esa medida cuando usted señalaba que por qué América Latina y América del Norte tendrían esa distancia, podríamos decir, claro, es que América del Norte responde al eurocentrismo perfectamente, mientras que los pueblos de América Latina, de Asia, de África, siguen en la periferia, siguen al margen de Europa. Entonces creo que por ahí podríamos empezar a mirar y a comprender planetariamente la situación de las filosofías con patronímicos, como sería Latinoamérica y demás. Bueno, habría muchas cosas seguramente para cerrar y nuevamente es una intervención muy amplia. Ahora, estaba pensando al escucharlo y le agradezco su contribución en esto, y por supuesto que Roy es una voz dentro de esas voces que busca por caminos distintos, ¿no?, al de Dussel, la construcción de esta mirada propia, etcétera, ¿no? Esto es claro, me parece. Ahora, estaba pensando en que también hay otra cosa interesante. Por ejemplo, España. En España hay una tradición que por ahí fue la triunfante, y otra tradición, por ejemplo, que mi amigo filósofo español trasterrado a Italia hace años, Francisco José Martín, no sé si lo ubicás, Modesto, él es un filósofo que escribió un libro que se llama La tradición velada, y habla de una tradición humanista española que fue realmente más bien reprimida y desplazada a la periferia. Entonces, complejicemos más el modelo. En lugar de pensar que hay una periferia y un centro planetarios, pensemos que en cada uno de nuestros territorios de pensamiento, si no geográficos, al menos de sensibilidad y pensamiento, que en cada uno de nuestros territorios hay periferia y centralidad. En Estados Unidos también hay una enorme complejidad que busca en esas voces del coro sobresalir, y hay entonces un antagonismo, una lucha interna. No es que yo no suscribiría ahí sencillamente esta idea de que, bueno, ellos se acomodaron a ese etnocentrismo europeo, nosotros no. Creo que en cada país, en cada cultura, hay también la construcción de centralidades y periferias, y que eso es algo dinámico, no es algo estático y para siempre. Y tendríamos que buscar nosotros ahora por qué nuestra centralidad es la voz del otro en filosofía, más bien que pensar que esa es una centralidad que yo, digo, es un provincialismo, sí, en el sentido en que cualquiera lo es entonces, pero en otro sentido no lo es, porque ha tenido un papel imperial, un papel extensivo, dominante, pero también civilizatorio y barbarizante también, las dos cosas, la Europa, ¿no es cierto? Creo que tenemos que dar vuelta ese mecanismo. Yo citaría otra fuente, José Lezama Lima. José Lezama Lima, al final de uno de sus ensayos, habla del toro blanco, Europa, que se sacude el agua del mar en la orilla a la que ha arribado, y que es recibido a partir de una nueva amistad que lo va a enriquecer. El barroco caribeño, por ejemplo, del que habla y desarrolla tanto Lezama Lima, no se pone a sí mismo como periferia de un centro contra el que tiene que luchar, ni en la vía de Murena se pone como en términos del parricidio que hay que cometer. Es otra vuelta de tuerca, y quizá es eso lo que tenemos que lograr, es realmente entregarnos creativamente a una matriz descubridora, realmente matinal. Ya no importa en nombre de si es latinoamericano o no latinoamericano, ¿no? Es decir, sino en todo caso es algo que contribuye a la conversación, digamos, que contribuya con voz propia a la conversación, porque si no, simplemente imitamos la voz ajena. Me parece el peor de nuestros síntomas, ¿no? No importa cuál sea, ¿no? Porque si cambias Europa por cualquier otra, pero es un otro dominante y que ensordece y no permite escuchar la propia voz, sería lo mismo, ¿no?
adelante Federico, ya estamos casi en la hora, así que bueno, Federico y luego Ricardo y cerramos. Bueno, gracias Sami por la conferencia, me gustó mucho. Tendría muchas preguntas que hacer, pero voy a tratar de quedarme con un par. La pregunta, me quiero quedar con el nosotros valemos. Y la pregunta simple sería, ¿qué tipo de acto ilocucionario crees que es el nosotros valemos? Porque no parece ser una mera aserción, no parece ser una aserción. ¿Qué tipo de acto ilocucionario crees que es? ¿Y qué efectos perlocucionarios crees que busca? ¿Frente a qué destinatarios? ¿Sí? Porque, digamos, estuvo muy puesta el foco en el enunciador del nosotros valemos y no tanto en el receptor del nosotros valemos. Eso es, ya que mencionaste a Rorty, los reiterados usos del nosotros por parte de Rorty son hechos a partir de una concepción de la moral que piensa Rorty que toda afirmación moral parte de un nosotros y a partir de un nosotros involucra siempre diferenciarse de un ellos. Es un agonista, diría yo, Rorty. Entonces, la pregunta es, ¿qué efectos perlocucionarios y quiénes son los destinatarios de los mismos? La segunda es esa. Sí, bueno, gracias. Realmente son preguntas muy importantes y tendría yo que abocarme a pensar una respuesta a la altura de las mismas. Se me ocurre, en principio, por una hipótesis rápida, es que el acto ilocucionario no es, por supuesto, una aserción, no es un constatativo, como diría Austin, ¿no? No es un constatativo, diríamos entonces, bueno, es un realizativo del tipo los declaro marido y mujer. Yo mencioné en el caso del cogito, bueno, algunos autores como Hintica lo trataron como realizativo, ¿no? Ahora, el problema que tiene el nosotros valemos es que no parece ser realmente tampoco un realizativo, pero tiene una cierta pretensión de eso, porque es como si en la segunda parte de la conjunción y pensarnos a nosotros mismos es valioso, ¿no? Quiere decir que, digamos, el nosotros valemos es como un dador de existencia, como si al decirlo, pensándolo, me hiciera existente, marcara ese comienzo desde el comienzo, es decir, me convierto en un comienzo filosófico al autovalorarme y en ese autovalorarme me doy existencia. Entonces, el destinatario del nosotros valemos es primero uno mismo. Y este es, creo yo, su aspecto más valioso. Porque si el nosotros valemos fuera solamente agonista contra un otro o a diferencia de un otro, sería meramente adolescente, ¿no? Sería gritarle al teutón, yo también valgo, pero realmente eso es un poco patético. Es enriquecedor en la medida en que yo me estoy diciendo a mí mismo y me constituyo como sujeto filosofante al reconocer mi valía, digamos, ¿no? Al reconocer mi valía me hago existente filosóficamente hablando. Digamos, el contexto es más también de pensar en un comienzo filosófico que en un comienzo de existente individual, personal, ¿no? Después, claro, es cierto que hay una dimensión reivindicativa y de lucha en el programa de Roy, que es una filosofía que cada vez más es una filosofía de la liberación contra la dependencia de los imperios, ¿no? Está esa otra dimensión. Habría un ellos imperial frente al cual se grita también el nosotros valemos, ¿no? Pero creo que es en menor medida que el grito para uno mismo, digamos. Sami, primero que nada, muy interesante tu charla, que además mueve el tema por carriles que no son los más habituales en los que se plantea, ¿no? Has dicho cosas muy sugerentes, ¿no? Entre otras muchas, ahora esta última de compararlo en cómo los
norteamericanos recibieron el positivismo lógico sin ser simplemente una coda al pie de los europeos, ¿no? Hacer esa comparación es muy interesante. Y sin duda que un pensamiento sobre temas latinoamericanos es necesario que haya, y hay, y tiene cierta originalidad. Ahora, de ahí a hacer una filosofía latinoamericana, eso ya es un tema más complejo que no solo requiere una particularidad temática, sino que requeriría generar categorías de análisis más o menos específicas y originales, que no es fácil que se pueda trazar como objetivo, sino que más bien sería el resultado de un proceso, ¿no? Y se me ocurre que, por ejemplo, para pensar eso, una cosa interesante también para pensarlo como alternativa que nos ilumina de lo que pasó y de lo que está pasando, es lo siguiente. Nadie dudaría, nosotros podemos problematizar si hay una filosofía latinoamericana, sin embargo nadie dudaría de que hay una literatura latinoamericana. Y no es porque hayan escrito sobre los pueblos de Latinoamérica y sus cosas específicas, o no lo es exclusivamente. La prueba está que hay algunos exponentes relevantes de esa tradición que no se caracterizan por tocar temas cautivos, ¿no? Quizá el caso más claro es el de Borges, ¿no? Que es un escritor universalista. Incluso cuando escribe sobre las esquinas de Buenos Aires o las quintas de Buenos Aires, lo podría haber hecho en cualquier otra parte del mundo. No está ahí lo central y lo creativo, lo original de Borges, ¿no? Entonces creo que ahí también, es decir, para crear una filosofía latinoamericana, por supuesto, lo primero que hay que reconocer es que un pensamiento sobre temas latinoamericanos es necesario, es legítimo, es sano, todo bien. Ahora, de ahí a ser una filosofía latinoamericana requiere una creación de categorías que no es fácil establecerlo a priori como el objetivo, más bien el resultado de un proceso, ¿no? No sé, no hay mucho tiempo y después la seguimos, pero estoy totalmente de acuerdo, Ricardo. O sea, esto no se puede, digamos, no es un decreto. Habría que fijar políticas concretas de investigación. O sea, si vos tenés en nuestros respectivos, digamos, organismos del caso, que se aceptaría una tesis sobre Bá Ferreira como historia del pensamiento uruguayo, pero no se aceptaría dentro de la Comisión de Lógica, ponele, o dentro, ese es el problema, ¿entendés? Porque, claro. O sea, en 1910, y hay muchas categorías que Bá Ferreira generó, mucho pensamiento nuevo, no sé si categoría en el sentido estricto de la palabra, mucho pensamiento nuevo que hay ahí, 1910, y realmente cuánto de eso queda en la memoria de los investigadores jóvenes, ¿no es cierto? Este mismo congreso, el cuarto, ¿cuántos trabajos ha habido en los 4 congresos sobre Bá Ferreira? Poco y nada. Ahora decís, no, pero es viejo. Bueno, está bien, puede ser, es un clásico, sin ninguna duda. No vas a hablar siempre de Bá Ferreira, también estoy de acuerdo, pero la problemática que surge de su obra, ¿murió? ¿No tenía valor? O sea, no se trata de temas latinoamericanos, se trata de reconocer los propios maestros. Y rápidamente paso medio minuto por la comparación con la literatura. Evidentemente hay otras cuestiones que indagar. Allí hay muchas diferencias entre la producción en literatura y en filosofía. Probablemente rápido diríamos, uno se entrega a la lengua a través de un no saber cuando produce narración o poesía, ¿no? Más bien habita en el no saber y escucha la lengua para saber algo. En el caso filosófico, el saber siempre parece anteceder al movimiento, ¿eh? Hay un concepto que está de alguna manera ahí en ciernes permanentemente. Quizá eso marque alguna diferencia a partir de la cual la filosofía requiere de dispositivos culturales distintos a los de la literatura. Digamos, no hay un saber literario que podés tomar de literaturas ajenas para
hacerla propia. Sin embargo, William Carlos Williams, por ejemplo, un gran poeta de Estados Unidos, se quejaba contra Eliot y contra la influencia de cierta manera de escribir poesía en inglés, porque no estaba recogiendo la lengua viva del pueblo de Estados Unidos. Y él tenía que hacer poesía desde esa lengua viva. Entonces también allí se presenta la necesidad de nacer en algún comienzo, digamos, ¿no? Como también en filosofía. Y no sé por qué en filosofía se ha dado, no sé por qué, en fin, algunas cosas hemos dicho, otras tendremos que seguir indagando, se ha dado una orfandad muy dura que en literatura por suerte no hemos tenido.